tardes y bienvenidos y bienvenidas a Hablando se entiende la mente, vuestro podcast de psicología y bienestar. Hoy nos acompaña de nuevo Ana Miralles, que como recordaréis, Ana es neuropsicóloga especializada en atención precoz y trastornos del neurodesarrollo y profesora del Máster de Terapia Estratégica e Integradora de NUS Agency. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Mónica. Gracias por estar aquí de nuevo, lo agradecemos. Hoy vienes a hablar y a arrojarnos luz sobre un tema que está al orden del día y que afecta a muchas familias, como es el autismo. Vamos a hablar de las causas, síntomas, detección, tratamiento, pronósticos de mejora, pero vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué es el TEA? El TEA es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza principalmente por dos cosas. Por un lado, por tener dificultades en las relaciones sociales y en la comunicación social, y por otro lado, vamos a encontrar un patrón de conductas repetitivas o restrictivas. Y dentro de este marco vamos a encontrar una amplia variabilidad de síntomas y de gravedad. Podemos encontrar niños que tienen graves dificultades para relacionarse o que incluso rechazan el contacto, y podemos encontrar niños que quieren relacionarse pero que por alguna razón fallan al hacerlo. Podemos encontrar niños con discapacidad intelectual y podemos encontrar niños con altas capacidades. Y lo mismo pasa con el lenguaje. Encontramos niños que no tienen lenguaje o que tienen muchas dificultades de lenguaje y niños que por otro lado tienen un lenguaje adultizado. Es decir, que el marco es muy amplio. Es muy amplio. Según la edad de los niños, ¿qué signos deben ponernos en alerta? Hay muchos signos de alerta descritos en la literatura según la edad y, por ejemplo, si pensamos en bebés, podemos encontrar el tipo de dificultades que podemos encontrar en los bebés. Estos signos de alerta serían bebés que tardan en desarrollar la sonrisa social, bebés que les cuesta hacer contacto ocular, que no siguen con la mirada, que no aparece el balbuceo. En cambio, cuando ya los niños empiezan a crecer un poquito, pues podríamos encontrar un retraso en el lenguaje o niños que no desarrollan juego simbólico o que tienen un lenguaje peculiar, por ejemplo, que tienen dificultades a la hora de utilizar los pronombres. Y después podríamos encontrar lo que serían más características más repetitivas, ¿no? Por ejemplo, un juego repetitivo, vacío de significado o peculiaridades como una alta sensibilidad sensorial. Serían algunas de las características que podríamos encontrar. Lo cual, si nuestro bebé vemos que algunos de estos aspectos que acabas de mencionar, es importante que ante la duda consultar con el o la pediatra y en todo caso nos derivaría, ¿no? Exacto. A la menor duda consultamos con el pediatra y el pediatra, al ser especialista en desarrollo, va a determinar si vale la pena o no esperar un poquito o si vale la pena consultar con un especialista. Hay que ser prudente y tampoco estar todo el rato mirando al bebé, ¿no? Porque son características a veces muy sutiles, ¿no? Entonces, bueno, mejor consultar antes de alarmarnos también. Exacto, que esto es fácil cuando tienes bebés Sí, o eres sí. primerizo. ¿Existen patrones comunes de comportamiento? Sí, sí que es verdad que podemos encontrar mucha variabilidad dentro de este espectro, como decíamos, pero sí que hay ciertas características que suelen aparecer con mucha frecuencia. Por ejemplo, la dificultad en realizar un contacto ocular modulado, ¿no? Sería un contacto ocular o muy directo o muy huidizo, ¿vale? Y luego podríamos encontrar esta manera de utilizar el lenguaje un tanto peculiar. En niños con un buen lenguaje podría ser un lenguaje adultizado, con palabras que llaman la atención para la edad que tienen ellos, o dificultad para expresar lo que quieren decir. Y luego también una característica que se ve frecuentemente es esta sensibilidad sensorial, tanto, por ejemplo, podría ser sensibilidad auditiva. Entonces son niños que tienen mucha sensibilidad a sonidos cotidianos como el secador, el aspirador, o sensibilidad en cuanto a la comida, ¿no? A las texturas, a los olores también, sobre Curioso. todo estas características. Sí, sí, una gama muy amplia de cosas a observar.
Antes decíamos que el pediatra, la pediatra puede derivar a un especialista. ¿Qué tipo de profesionales son los que atienden estos casos? Normalmente, bueno, siempre es un abanico muy amplio de profesionales que van a atender estos casos. Siempre va a estar el seguimiento pediátrico y neuropediátrico y luego normalmente la figura principal que va a llevar el tratamiento de estas personas va a ser un psicólogo o una psicóloga que va a trabajar tanto con la familia, con el niño y con la escuela, que serían los 3 pilares para poder ayudar en estos casos. Y después dependerá un poco de las dificultades que presente ese niño. Si hay algún trastorno comórbido, como por ejemplo un trastorno de aprendizaje, pues también vamos a encontrar la figura del psicopedagogo o del neuropsicólogo. Si hay una dificultad de lenguaje, vamos a encontrar la figura del logopeda. Y si hay una alta sensibilidad sensorial, un terapeuta ocupacional. Entonces, todo es muy variable y depende de cada caso. Tiene que ser un tratamiento especializado y específico para cada niño. Has mencionado la familia. ¿Cómo pueden ayudar a ese niño o esa niña los padres desde casa? Los padres pueden ayudar mucho, pero sobre todo lo que recomendaríamos es que se dejen guiar por los profesionales que están atendiendo al niño, porque ellos ante todo son padres y lo que tienen que hacer es disfrutar de su hijo todo lo que puedan y sobre todo lo que va a ayudar, que son cosas que desde otro ámbito no se pueden trabajar de la misma manera, es trabajar los hábitos de higiene, las rutinas, la autonomía. Todo esto va a ser esencial en la familia. Y después recomendaríamos que jueguen mucho con ellos, que jueguen mucho, que les ayuden a interpretar las emociones, que les pongan palabras a las emociones que ellos sienten y a las que sienten los demás para que ellos vayan haciendo esta relación. ¿Qué es lo que más preocupa a las familias? El pronóstico. Siempre que decimos la palabra trastorno del espectro autista, en general los padres se quedan muy asustados porque tendemos a pensar siempre en los casos más graves. Claro, dependerá, ¿no?, de cada caso, pero el mayor miedo de los padres es el pronóstico, es si este niño va a ser capaz de ser autónomo, sobre todo en la edad adulta, porque lo que hacemos es una detección precoz y a partir de ahí vamos observando la evolución del niño. Pero muchas veces no sabemos cuál va a ser esta evolución y esto crea mucha incertidumbre y mucha inseguridad a los padres. ¿Cuáles son las posibles evoluciones? Dependerá una vez más de la gravedad del caso y de las dificultades que tenga. Dependerá de si hay una discapacidad intelectual, de si es un niño que puede comunicarse. Y a partir de aquí, por eso lo que recomendamos siempre es la detección precoz. Es lo más importante, porque está comprobado que cuanto antes se detecta, mejor es el pronóstico. ¿Cuáles son los casos más comunes? Has dicho que depende de la gravedad, pues hay tantas diferentes evoluciones, pero ¿cuáles son los casos más comunes que te encuentras tú como profesional? En la consulta, por ejemplo, la mayoría de casos que yo veo no son casos muy graves, entonces son niños que están adaptados en la escuela, se desarrollan con normalidad, van al colegio, algunos pueden tener adaptaciones metodológicas en el colegio, es decir, que les proporcionen más tiempo, que les den alguna ayuda por parte del profesor, pero en general a nivel de aprendizajes, a no ser que tengan una dificultad de aprendizaje, lo van sobrellevando. Sí que vemos que son niños que tienen dificultades en las relaciones sociales por el propio diagnóstico y entonces aquí son niños que pueden hacer amigos pero necesitan un acompañamiento. Pero estos serían los casos más leves. Y cuando crecen estos pacientes, ¿acaban integrándose con completa normalidad en su entorno o siempre tendrán algún tipo de dificultad? El TEA es un trastorno del neurodesarrollo que está presente toda la vida y los síntomas van a mejorar pero no van a desaparecer. Entonces, ¿se van a llegar a integrar en la sociedad? Sí, dentro de esta variabilidad que decíamos, dependiendo de la gravedad de cada caso. Y siempre van a tirar hacia un ambiente que sea favorecedor para ellos, ¿no? Pues a lo mejor un ambiente donde no sean tan necesarias las relaciones sociales, ¿no?, pensando en el trabajo, por ejemplo. Y sobre todo, si a nivel cognitivo están preservados, esto va a ayudar mucho a la integración social. ¿Están estigmatizadas las personas con autismo?
Hay una tendencia a estigmatizarlos, sobre todo cuando no hay una comprensión de este diagnóstico. Por eso es importante hacer psicoeducación en las escuelas, en las familias, para poder entender el porqué de ciertos comportamientos. Porque muchas veces estos niños hacen comportamientos que son peculiares socialmente o que son inadecuados. Entonces, según el comportamiento, puede llamar mucho la atención y que entonces dé pie a que otros niños pues, se puedan reír o los puedan rechazar. Esto puede pasar. Probablemente cuando necesitan más apoyo psicológico es en la etapa adolescente, ¿no? Quizás. Sí, de hecho, en general, en todo tipo de trastornos, la etapa adolescente es una etapa muy, muy frágil, donde aparecen muchos cambios. Además, por ejemplo, pensando en el TEA, aparecen también los dobles sentidos en el lenguaje, las ironías, las miradas, y todo esto, toda esta interpretación del lenguaje no verbal, en general es algo que a ellos les cuesta. ¿El autismo es algo que se pueda prevenir desde el nacimiento? ¿Hay predisposición genética? No se puede prevenir, hay una alta heredabilidad, esto sí. Se han descubierto hasta más de 100 genes implicados, es decir, que no podemos detectar un gen concreto y hacer este diagnóstico. Todo esto todavía se está estudiando. Sí que es verdad que hay factores de riesgo, ¿no? Pues lo que decíamos, como hay una heredabilidad alta dentro de una misma familia, es muy probable que encontremos más de un miembro con este trastorno. Y después, por ejemplo, un muy bajo peso al nacer también puede predisponer. También se habla del consumo de tóxicos o también se habla de la edad de los padres. Que hay más riesgo, a mayor edad de los padres, más riesgo de padecer de este trastorno. ¿Las escuelas están preparadas en general, todas están preparadas para acompañar a niños que sufran este trastorno? En mi opinión, cada vez hay más conocimiento sobre este trastorno. Esto favorece mucho el pronóstico porque los maestros son unos grandes detectores de los trastornos del desarrollo y del aprendizaje. Y esto favorece esta adaptación de estos niños, estas personas en el ambiente escolar. Que estén preparados con suficientes medios, en general, por lo que vemos, faltan medios, porque piensa que en una clase donde hay 25 alumnos y si ya tenemos un 15% de trastornos de aprendizaje más un posible trastorno del espectro autista o un trastorno de conducta, un solo profesor o profesora lo tiene muy difícil para poder gestionar esta clase y estos aprendizajes en estos niños. O sea, necesitaríamos más medios. Bueno. La voluntad está y el conocimiento está, pero se necesita más ayuda. Falta más predisposición, una llamada a la acción o exacto, dinero. Departamentos más especializados y como todo acaba en el mismo lugar que es invertir. Exacto. Invertir. Exacto. Bueno, nos gusta como siempre acabar con algún consejo y creo que me vas a hablar de la detección, ¿no? Exacto. Sobre todo, lo que yo recomendaría es una detección precoz. Ante una duda, sobre todo las madres y los padres, que son muy sensibles, ellos perciben si algo no va bien. Ante cualquier duda, consultar con el pediatra o la pediatra e iniciar el proceso diagnóstico y en el momento que se detecta, empezar el tratamiento. No es necesario esperar. Cuanto antes se empieza, es más fácil para el niño y para la familia, porque los niños lo viven como un juego cuando son pequeños. Y esto va a favorecer mucho su desarrollo. Correcto. Pues dicho queda, Ana, muchísimas gracias, un placer, como siempre. A ti, gracias.